Muchas gracias, profesor Anderson. Damos entonces inicio a la sección de preguntas. Tiene la palabra primeramente Onisis. Onisis, adelante con tu comentario o pregunta, por favor. Hola, buenas noches. Bueno, buenas noches para mí es bien tarde. Sí, para ti es bien tarde. Gracias por estar Sí, aquí. pero está Adelante. bien. Yo me refiero a la parte primera cuando él habló de los profetas. Yo tuve oportunidad de vivir en un país arábico por 8 años, donde se rige es la religión musulmán. Ellos tienen como, para ellos el Hijo de Dios no ha llegado aún a la tierra. Ellos creen en Jesús como uno de los profetas y nombran a Mohammed como el último de los profetas. Mi pregunta es, ¿cuántos profetas han pasado por nuestras vidas, por todo esto? ¿Y por qué la religión musulmana es totalmente diferente a la de nosotros? Por ahí hay otra pregunta que después se la hago. Bueno, la verdad, desconozco mucho toda la perspectiva musulmana, no es mi área de estudio, en primer lugar. En segundo lugar, hay algo importante que hay que entender, y es que ellos creen en la Biblia hebrea, parte de la Biblia hebrea, creen en Jesús como un profeta, un gran maestro, pero ellos mismos tienen su estructura, ellos mismos tienen su libro, hermana. No le podría dar una respuesta amplia, pero básicamente en función al desarrollo de sus escritos es que ellos tienen su tipo de exégesis. No, yo no me baso en ese tipo de estudio, la verdad. Creo que mi hermano Lucas sí tiene una respuesta. Bueno, pues tengo comentarios o apreciaciones al respecto, si he podido leer un poco más de ello. Y, a ver, recordemos que, digámoslo así, el Islam, el cristianismo y el judaísmo están implícitamente relacionados. No es gratuito que se las encasille dentro de lo que se llama las religiones del libro o los pueblos del libro. De hecho, hay un mutuo reconocimiento y hubo una época en la que, por ejemplo, los musulmanes, aun cuando invadían un territorio, tenían respeto por los cristianos y por los judíos, porque los reconocían como venimos del mismo árbol. Recuerden que, como bien lo dijo mi hermano Anderson, o sea, se reconoce un origen común, y un personaje clave es Abraham. O sea, Abraham es muy importante eh, para los musulmanes también. La diferencia donde se empieza a romper como la interpretación son los descendientes de Abraham. No me puedo poner en detalle con eso. ¿Qué es lo que va a pasar después? Básicamente el Islam surge, por allá se consolida principios del siglo séptimo después de Cristo, y surge en un contexto precisamente de debates cristianos. Y el Islam en su surgimiento, de hecho Mahoma tiene mucho de influencias de grupos cristianos, principalmente de una corriente conocida como el nestorianismo, cristianos. Y Mahoma también crece en un ambiente de conflicto teológico. Conflicto teológico. También no descartes y no desconectes el contexto geográfico y cultural donde crece Mahoma. O sea, una cosa son los pueblos más hacia el norte, donde está pues el pueblo de Israel, donde está el pueblo de Israel, donde está Mesopotamia, pero Mahoma crece en un tipo de culturas muy diferentes. De hecho, eso va a explicar el porqué de cierto. A ver, entiendan esto, no es gratuito. Si ustedes miran las estructuras, por ejemplo, de las mezquitas y de los santuarios islámicos, uno podría decir que hay un excesivo culto al agua. Pues vos encontrás eso en una mezquita aquí en América Latina y ve bonito, está bonito la fuente.
pero resulta que es que una cultura que creció en el desierto piense lo que significa el agua para la gente que vive en el desierto. Pues nosotros no íbamos a abrir el grifo y aquí pues en América Latina sabemos que nos podemos bañar 5, 6, 7 veces al día y no hay ningún problema, pero piense lo que significa eso. Eso va a estar inmerso en la teología del Islam. Entonces, va a ser una carga de teología cristiana, va a haber una reinterpretación allí porque ellos van a decir que los judíos y los cristianos alteraron muchas cosas, y de hecho las menciones pues en el Corán, en lo que tiene que ver con el antiguo pacto, ellos ni siquiera transcriben, sino que a veces dicen, vea, tal cosa y ya, son muy escuetas las menciones, pero sí los mencionan. De hecho, alguna vez estuve en un seminario, no me van a creer, pero básicamente nos lo explicaron de esta manera, nos enseñaron a evangelizar, óigame bien, evangelizar, o sea, hablarle de Cristo a los musulmanes con el Corán, imagínense, porque es que el Corán habla de Cristo, como usted bien lo mencionó. Sí, sí habla. Eso es cierto. Y de hecho, no sé si a algunos les ha pasado, en las redes sociales a veces aparece publicidad, obviamente eso está enfocado y estratégicamente diseñado, de proselitismo musulmán, donde ellos hablan, vea, el Corán habla de Jesús y habla de María, ¿quiere saber más? Es muy normal que se encuentren ese tipo de publicidad, porque sí, es cierto, el Corán habla de Ellos saben de Jesús y saben bastante sobre toda la vida de Jesús y todo, pero ellos lo toman como un profeta sí, es más. que ellos tienen No mucho. lo aceptan como hijo de Dios. Para ellos los profetas, no recuerdo la cantidad, en estos días estaba en un estudio y mencionaron la cifra, porque es una cifra gigante. Ah, eso. Y no solamente son profetas los que entendemos del antiguo pacto, no, hay hasta profetas que de otros sistemas religiosos y los tienen como profetas, sino que en la cosmovisión de ellos, toda la revelación confluye o ya termina con Mahoma, ¿cierto? Ese es el pensamiento de ellos. Eso sí. Pero obviamente habría que estudiarlo, pero eso sí, eso lo puedes leer de el contexto histórico en que surge el Islam y con toda seguridad vas a encontrar un montón de conexiones, tiene que ver mucho con el cristianismo, toda la aversión del Islam a la iconografía, que va a ser inclusive más severa que en el cristianismo, porque el cristianismo, digámoslo así de una u otra manera, sobre todo el formato católico, no tiene problema con la representación artística pues de Dios o de pasajes de las escrituras. El Islam sí, el Islam sí. Pero bueno, eso podríamos hablar largo y tendido y es como de otro espacio. No sé si al menos respondemos parte de tu inquietud, Onisis. Bueno, gracias, sí. Muy bien, gracias. Gracias a ti. Bueno, tiene la palabra Oscar Beltrán. Adelante, Oscar, con tu comentario o tu pregunta, por favor. Bueno, muy buenas noches. Bueno, escuchando, pues gracias al profesor Anderson, muy buen panorama, pero me llama la curiosidad, me llama la atención dos cosas. Se habla de que es un mensaje apocalíptico, con profecía, con cosas que pueden ser presentes o del futuro, bueno, etcétera. Pero me llama la atención porque si es un mensaje revelado por Jesucristo, no era más fácil para Juan escribir y ya, ¿por qué encriptar un mensaje? O sea, como se dice, si el libro es tan de Juan, o sea, Juan usó este recurso, Juan hizo tal cosa, Juan hizo tal otra, Juan cogió aquí, cogió acá, buscó esto que estaba en el Antiguo Testamento y lo aplica aquí, mire que las plagas estaban en, bueno, toda esa explicación que se da. Y obviamente que vemos también a la hora de la interpretación, mire todo lo que sale, pero no hubiese sido más fácil si el libro salió de Juan, pues simplemente escribir y ya. O sea, ¿por qué encriptar un mensaje? O hay que reconocer entonces que fue Dios mismo quien encriptó el mensaje. Entonces, el tema de la revelación, ¿dónde queda?
o sea, o lo escribió Juan, o Dios se valió de Juan, o definitivamente fueron ellos que lo escribieron y por algo que vieron, o Dios tuvo el control. O sea, me salta la curiosidad eso, porque se habla del mensaje encriptado, ¿cierto? Pero no hubiese sido más fácil decir, bueno, el dragón será esto y será aquello, será lo otro, porque también uno ha escuchado, no, es que tenían que escribir en clave porque si no los agarraban presos y le hacían. Usted sabe que se escucha de todo en con este tema de la interpretación, pero si el libro es tan de Juan, ¿por qué encriptar un mensaje? ¿No hubiese sido para Juan más fácil haber escrito y ya? No sé, deme un poquito de luz. Puedo estar enredado, confundido, pero me da curiosidad esa parte. De verdad que muchas gracias, profe. Y no sé si mi pregunta es pertinente, si es pregunta o qué, no sé. Gracias. Sí, bueno, muchas gracias, Oscar. Bueno, hay varios puntos que hay que tocar. Primero que todo, los académicos no están de acuerdo con que eso lo escribió Juan el Apóstol, en primer lugar. ¿Okay? A nivel académico se dice que no fue Juan el escritor. Y eso está en la gran mayoría, que fue otro Juan. Empezando por allí. Entonces, si fue otro Juan, posiblemente él quiso utilizar otro género literario, porque como dices tú, pudo haber utilizado la historia. ¿Bien? Eso sería una posible respuesta. Otra respuesta, acuérdate que Juan tiene el texto más místico que hay en el Nuevo Testamento. Bueno, uno de los más místicos, que es el Evangelio de Juan. O sea, si en verdad fue Juan el apóstol, ¿por qué escribió así? Cuando digo místico, no me vayan a malinterpretar. O sea, yo utilizo esta palabra porque es algo que está más elevado. Por ejemplo, ustedes leen Mateo, leen Lucas, leen Marcos, es algo muy, muy histórico. Pero si leen Juan, es algo más elevado. Mateo, Marcos, Lucas colocan al Hijo del Hombre. Juan coloca al Hijo de Dios. Y su mensaje es distinto. Posiblemente si Juan, bueno, es una posible teoría, Juan progresivamente fue aprendiendo y entendiendo más la revelación de Dios. Si su primera obra fue a un nivel místico, su segunda obra, como el Apocalipsis, será a un nivel mucho mayor. Esa sería otra posible respuesta. Hay otro punto que hay que mencionar, y esto no simplemente es obra mía, sino que los grandes académicos también han dicho, y esto lo evidencian los grandes académicos, es que tú mismo lo dijiste. Si es una carta que va a ir a muchas iglesias en todo el área de Asia, y esa carta dice que el 666 es Domiciano o es Nerón, que la gran ramera es Roma, esa carta, hermano, esa carta no va a llegar. Si esa carta cae en manos equivocadas, van a matar a todas las personas que están enviando esa carta. Entonces el escritor tiene que encriptar el mensaje para que cuando llegue los que reciben el mensaje puedan entenderlo. ¿Ok? Y eso que hay que tomar en cuenta todos estos factores. Otro factor que creo que también hay que tomar en cuenta es que si Juan tuvo una revelación del final de los tiempos, de cómo va a venir la nueva Jerusalén, de cómo va a ser la guerra futura, hermano, ni yo hubiese entendido esto. O sea, yo creo que más bien, gracias a Dios, Juan lo escribió de forma sencilla. Yo creo eso. Juan lo escribió de forma sencilla. ¿Ustedes creen que si Juan en verdad fue al cielo y vio todo esto, puede ir comunicar de una forma literal lo que vio o lo que entendió? Yo creo que es difícil. Yo diría ya para concluir que los textos apocalípticos siempre nacen en circunstancias de persecución como la que vivió la iglesia primitiva del 62 al 70 con Nerón y posteriormente en el 90 con Domiciano, y siempre es un tipo de literatura exactamente así, exactamente como la escribe Juan. No es extraña, no es rara.
Ra es para nosotros. O sea, para nosotros es algo que confunde. Y muchas veces nos preguntamos por qué lo escribió así. Pero es que para el pueblo de esa época es algo muy normal. ¿Por qué no lo va a escribir así? Entonces, pienso que hay que tomar como que todos estos puntos y que ustedes los apliquen y tomen ustedes mismos su propia conclusión. Yo no quiero aquí decirles qué es lo que tienen que creer ni nada. Gracias, profesor. Tiene la palabra y turno para preguntar o comentar Ricardo Bonilla. Adelante, Ricardo. Bueno, hermanos, lo que pasa es que pues, viendo la presentación del hermano, pues, y viendo los diferentes tipos de interpretación del Apocalipsis, no sé si yo estoy mal o... Ricardo, se le está cortando mucho. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan? Ahí sí te escuchamos bien. Adelante con tu pregunta. Vale. Es que yo veo que el Apocalipsis es más dado, no sé, no considero bajo la exposición y lo que han presentado hoy, veo que el Apocalipsis no es tanto para el pueblo de Dios. No sé si esa interpretación esté errónea de mi parte. Entonces, muchísimas gracias si me pueden responder a esa pregunta. Gracias. Hermano, pero podría indicarme por qué no es aplicable al pueblo de Dios. O sea, quiero más o menos entender. Sí, porque es que yo veo, primero hay diferentes puntos de interpretación que toman el pasado, toman prácticamente el presente de ese entonces y el futuro. Entonces, bueno, uno dice, pero entonces ¿a qué interpretación yo me sujeto? Bueno, a la que yo considere que es más, va con mi fe. Pero resulta que la palabra de Dios es una, pero la fe en cada uno es diferente. Entonces, no sé cómo hacer hacer que todo eso compagine de manera perfecta. De verdad que no estoy entendiendo el Apocalipsis para quién se escribió verdaderamente. Bueno, yo pienso que hay que articular el mensaje. Primeramente, yo creo que el Apocalipsis se escribió para ese contexto específico, para darle esperanza a esas personas derivado de la persecución que estaban teniendo. ¿Okay? Hay dos posturas sobre la fecha en la que fue escrito. ¿Okay? Una posible fecha es del 62 en adelante hasta el 70, y otra posible fecha es la del 95. La más aceptada es 94, 95, 96, bueno, X. Del 90 a 100, vamos a colocarlo. Esa es la más aceptada, pero hay mucha postura que se escribió en el 60, en el 68, por allí, bueno, por allí, derivado de la persecución de Nerón a la iglesia. O sea, yo creo que el Apocalipsis, esta es una apreciación personal, aquí sí tengo que dar una apreciación personal. Yo creo que el Apocalipsis se escribió en primera instancia a esas 7 iglesias, a esa iglesia primitiva por la persecución que estaban pasando. ¿Okay? En primera instancia. Y en segunda instancia, creo que Juan no sabía que 2000 años después íbamos a estar hablando sobre su libro. En segunda instancia, ¿verdad? Creo que Dios pudo haber utilizado ese mensaje para ese momento. Juan creyó que ese mensaje era para ese momento y en parte era para ese momento, pero quizás a Dios no le interesaba que Juan creyera que eso iba también a ser para 2000 años y evidentemente para mí también aplica para 2000 años después. Entonces, usted dijo, ese mensaje es para el pueblo de Dios. Hermano, vea, si ese mensaje no es para el pueblo de Dios, entonces ¿para quién es? O sea, yo creo que ese mensaje es desde para Juan y la iglesia primitiva hasta para nosotros, nuestros hijos y hasta que venga Cristo. Es mi postura personal. Hermano Raúl, adelante. Muchas gracias, hermano Lucas. Sí, solamente yo creo haber entendido el espíritu de la pregunta del hermano Ricardo, a ver si no estoy equivocado. De repente el mensaje, por ejemplo, a las iglesias que se da en los primeros capítulos del Apocalipsis,
puede tener un mensaje con un tinte y un lenguaje eminentemente judío, lo cual es lo más normal, porque ya sea que el Apocalipsis se haya escrito hacia finales del año 60 después de Cristo o finales del año 96 al 100 después de Cristo, en ese momento la iglesia estaba formada por judíos helénicos de la diáspora o judíos de Jerusalén, ¿verdad? No quiero mencionar judíos palestinienses porque ya me llamaron la atención que es un término un poquito ofensivo y entonces voy a tratar de quitarlo. Y anacrónico. Y anacrónico, sí, también. Entonces, judíos de lo que hoy es Israel. Entonces, es normal. Ahora, sin embargo, hay tesis nada descabelladas y por lo menos interesantes, aunque son muy criticadas en algunos sectores, que identifican, por ejemplo, ese mensaje tal como lo dice nuestro hermano Anderson, como algo que se puede recibir y entender por las circunstancias, porque en esa época, por ejemplo, Vespasiano, Tito, Domiciano, ese triunvirato del mal, iniciaron las persecuciones contra la iglesia, ¿verdad? Eso es totalmente normal. Pero también, tal como lo explicaba el profesor Anderson en su exposición, tiene un alcance hacia el futuro, porque si no, de alguna manera no sería profético. Pues identifican, por ejemplo, la iglesia de Éfeso con la iglesia apostólica, Esmirna con la iglesia mártir o la iglesia perseguida, el Pérgamo la identifican con la alianza con Roma, ¿verdad? Con Constantino, Tiátira con el nacimiento del papado y la iglesia católica, Sardis con la separación protestante, y luego se divide en dos iglesias finales, que serían la iglesia de la Odisea, una iglesia multimillonaria, ¿verdad? Y de forma y sin nada de fondo, y la de Filadelfia, una iglesia muy pobre, muy humilde, pero con una riqueza espiritual bastante interesante. Entonces, muchos dicen que esa interpretación es forzada, pero por lo menos es interesante, ¿verdad? Y abarca de alguna manera una posibilidad dentro del mensaje. Entonces, a lo que quiero llegar es que creer que el Apocalipsis no es un libro con destinatarios universales. Pueden ser judíos, pueden ser gentiles, puede ser la iglesia, puede ser la humanidad. De hecho, se mencionan tantos grupos ahí, ¿verdad? Hasta incluso hay un término interesante que es los moradores de la tierra, ¿verdad? Es gente con intereses únicamente terrenales y con una separación total de Dios. Yo creería, ¿verdad? En mi humilde opinión, que es un libro que está dirigido a todos los grupos que han circulado, que están circulando y que van a circular todavía por la faz de la tierra. Entonces, ese es el comentario que quería hacerle al hermano Ricardo. Muchas gracias. Hermano, para comentar algo rápido. Recuerde que el libro de Apocalipsis, del 1 al 3, es un poco nacional, un poco como que en Jerusalén, en la parte de Asia, toda esa parte, pero ya luego muy universal, el mundo total. Claro, por supuesto, pero es lógico, porque la iglesia en ese periodo del año entre el 60 y el 90 era eso, ¿verdad? Era Asia Menor y la parte de alrededor de Israel. Es totalmente lógico. Sí, de hecho, un detalle, la forma interpretativa que acaba de comentar el hermano Raúl sobre las 7 iglesias que aparecen en los primeros capítulos del libro de Apocalipsis, es una figura muy usada por una corriente historiográfica cristiana, y algunos le han denominado a eso la teoría vertical histórica. O sea, escoger esas 7 iglesias y dividir la historia del cristianismo en 7 periodos, pues basado en esas iglesias. Se usa, pues, esa es una manera, como dice mi hermano Raúl, muy interesante. Que esa es la que es y las otras no, como complicado afirmarlo. Bueno, después de Ricardo... Lucas, de eso voy a mencionar un poquito con el premilenialismo dispensacional el día de mañana, de eso que mencionaste, eso es muy importante. Ok, mi hermano. Bueno, tiene la palabra para comentario o pregunta Jorge Solano. Adelante, mi hermano. Sí, buenas tardes, hermanos. ¿Cómo estás? Bien, aquí viendo, escuchando, muy interesante la participación de Anderson Muñoz.
Yo comento acerca de que, hago dos comentarios ahí en el chat. Una es que las iglesias pentecostales, de la cual yo soy parte, ¿verdad? Una iglesia de pentecostalismo clásico, cuando surge el pentecostalismo a principios del siglo XX, pues bebimos de lo que circulaba en ese entonces, que es la interpretación futurista premileniarista, ampliamente difundida por la Biblia Scofield, la Biblia de Scofield. Y de ahí vivimos, incluso hasta algunas iglesias hicimos nuestra doctrina en base a eso. Sin embargo, yo comento también que todas las posturas de interpretación pueden aportarnos algo, pero algo que rescato yo del Apocalipsis es de que muchas de las figuras proféticas ya habían sido dadas por los profetas en la antigüedad, Isaías, Jeremías, Daniel, y el lenguaje profético de Juan pues recopila ese bagaje cultural de los hebreos, del panorama escatológico o apocalíptico de los profetas del pasado. Incluso hay una observación, no sé qué tan de acuerdo vayan a estar, pero es respecto a algo que causa mucha controversia en la actualidad, que es la marca de la bestia, que precisamente los profetas apocalípticos actuales que hablan mucho y ponen fechas y todas esas cosas, tienden a interpretar de una manera muy literal Apocalipsis y creen que literalmente una marca va a ser puesta en la frente o en la mano derecha, cuando si recuperamos el lenguaje profético del pasado, incluso del Shema, que es una relación directa con la marca, el Shema, Deuteronomio 6, ahí dice que pondrás estas palabras en tu frente, las atarás como una marca en tu mano derecha, y está hablando no de una cosa literal, como lo interpreta la línea de interpretación, sobre todo representada en los fariseos, muy literales, que hasta la fecha todavía se ponen en la filactería, en la frente, en la mano derecha, para representar el Shema. Y obviamente para nosotros nos parece absurdo una interpretación tan literal del Shema, y sin embargo queremos interpretar la marca de la bestia literal. Entonces, cuando el Shema es guardar la palabra de Dios y ponerla por obra, la marca en la frente es guárdala en tu mente, y en la mano derecha que la pongas por obra. Entonces, la marca de la bestia es lo opuesto, que no tienen la palabra de Dios y no actúan conforme a los principios divinos. Entonces, nomás para como aporte, y a ver qué nos pueden también comentar al respecto, ¿no? Porque ustedes pues saben mucho el tema aquí también, ¿no? Bueno, hermano, de verdad me gustó mucho de que mencionara sobre el Shema, porque muy pocas personas, y eso me gustó mucho de usted, relacionan el Shema con la marca de la bestia, ¿ok? Alguien dijo hace muchos años, luego de una conferencia, alguien dijo en la sesión de preguntas que yo les daré las peores respuestas, dijo así, porque su respuesta amerita 1 o 2 horas, o mucho tiempo más, hasta un seminario, ¿ok? Entonces tengo que dar una respuesta breve, precisa, y una respuesta así deja muchas cosas en las que hay que hablar. Para nuestros hermanos que no están escuchando en este momento, el Shema es la confesión de fe judía. Es la principal confesión de fe judía que todos los judíos hacen todos los días. Shema Israel, Adonai Eloheu, Adonai Echad. Escucha Israel, Jehová, Yahvé vuestro Dios, Yahvé uno es. Ellos no dicen Yahvé, dicen Adonai, porque no pronuncian el nombre, o dicen Hashem. Pero lo cierto es que, como decía el hermano, yo pienso que cuando uno estudia el texto, uno tiene que entender de que el texto se escribe en un contexto, bajo un pensamiento, mediante una estructura no nueva, sino que viene ya de ese pensamiento. Es el pensamiento judío, es el pensamiento hebreo. Como nosotros vimos anteriormente, cuando observamos alguna literatura apocalíptica antes del Apocalipsis, ustedes ven que tiene mucha correlación con el Apocalipsis. O sea, se toca el mismo tema, se desarrolla de la misma estructura. Alguien dijo que la Biblia, creo que fue Martín Lutero, si no, Lucas me corrige. Creo que fue Martín Lutero que dijo que la Biblia es el libro del pueblo y del pueblo del libro. ¿Ok?
La Biblia es el libro del pueblo y el pueblo del libro. Uno tiene que ingresar a la Biblia, ¿verdad? Entendiendo al escritor y a la cultura y a la estructura que él sigue. Primero la estructura porque es apocalíptica y después el pensamiento porque es un pensamiento hebreo. Yo diría que es normal, común, pensar de que esa marca del 666 está hablando, ¿verdad?, del Shema, está relacionado con el Shema. ¿Ok? ¿Qué es el Shema? El reconocimiento de que hay un solo Dios, Yahvé. Y a él se le debe toda la obediencia total y absoluta. Porque luego de ese Shema, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad, dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces el Shema está directamente relacionado con eso. ¿Qué es la marca de la bestia? El anti-Shema. El anti-Shema. No es tener, no es seguir a Dios, sino seguir a la gran ramera como sistema, ¿verdad? Liderado por Dios, liderado por Satanás, que no se rige bajo los preceptos divinos. Para mí, esa es la gran ramera. Es todo el sistema dominado por Satanás que no se rige bajo los preceptos de Dios. Ese para mí, o bajo los preceptos bíblicos. Entonces, creo firmemente que hay mucha relación con la marca de la bestia y el Shema, y hay mucha relación también con la marca de la bestia, como el 666 o el 616, con Domiciano, Nerón, y ese momento específico, pero con un repunte escatológico futuro, con la persecución y el clima que dará pie a la era mesiánica en un futuro. También creo que hay una relación con eso. Entonces, eso sería también un aporte con lo que dijo nuestro hermano Jorge, que me parece de verdad muy bueno. Okay. Muchas gracias, Anderson, muchas gracias, Lucas, y estamos aprendiendo mucho con ustedes. Muchas gracias por todo lo que nos están enseñando. Gracias, hermano. Bueno, siendo así, entonces tiene la palabra. Bueno, esta sí me toca leerla a mí porque el hermano dice que está trabajando y no puede abrir micrófono. Mi hermano Fabio Alexander hace la siguiente pregunta. ¿Qué apreciación tiene acerca de los profetas en la actualidad? Muchas gracias. Wow. Me pusieron, o sea, es una pregunta extensa. Es una pregunta que requiere simplemente mi apreciación personal y articular la respuesta mediante un enfoque de reflexión creo que es lo más adecuado. A mí me preocupa mucho estos profetas actuales que se dicen ser profetas. Porque comúnmente la teología que ellos manejan y los grupos y la iglesia donde ellos están, yo diría de la gran mayoría, dan mucho de qué hablar. ¿Okay? Es una pregunta extensa, porque ¿qué pasa? Yo no puedo hablar de todos los chats, no puedo como que poner en la mesa todos los bandos, pero a mí me preocupa mucho esto de profeta hoy en día. Y es mi apreciación personal lo que voy a decir. ¿Okay? La expresión profeta o la concepción de profeta como se maneja hoy, para mí, no, si me lo pregunta de esa manera, no hay profeta y no estoy de acuerdo. ¿Okay? Esa sería mi postura con la concepción de profeta que se tiene en este momento. ¿Okay? Con el concepto como tal, en primer lugar. En segundo lugar, me preocupa mucho esto de los profetas hoy en día, porque ¿cuáles son estos mensajes proféticos que ellos dicen? Tengo un mensaje profético para ti. Te irá bien, serás prosperado. Este es el año en que Dios abrirá la puerta del cielo. Hermano, vea, cuando un profeta llegue y me diga, Anderson, declaro destrucción y muerte para tu vida y declaro destrucción y muerte y persecución para la iglesia de hoy en día, amén, eso sí es un profeta. Porque en realidad cuando nosotros vemos los profetas, esos son los mensajes. Arrepiéntanse. Así ha dicho Yahvé. Mi hijo, regrese, vuelva del camino. Son mensajes de exhortación, consolación, de edificación. Pero hoy en día
ese mensaje es un mensaje sumamente positivista, y eso a mí me preocupa. Anderson, yo quiero, perdóname, hago un leve paréntesis ahí, es que hoy ya, lamentablemente, por esto que ha pasado de estos profetas, ya se confundió el profeta con el agorero con versículos bíblicos, porque siempre, mejor dicho, limitaron la profecía y la actividad profética a predecir. Y esa es una parte de toda la variedad de cosas y deberes que tiene un profeta. Por eso lo mencioné al principio. Casi que uno puede decir, o sea, se volvieron los profetas de hoy, muchos de ellos son agoreros citando la Biblia. Muchas gracias, Lucas. Entonces, a mí me preocupa la situación hoy en día con esto de los profetas, con esto de los apóstoles y todo eso, porque pienso que ellos no entienden el concepto de profeta. En hebreo es Naví, ¿ok? Y tampoco creo que no entienden la función del profeta, que es exhortar, edificar y consolar. No, yo lo que veo hoy en día con esta gente que se hace llamar profeta es un positivismo absoluto. Para mí, muy alejado de lo que el texto bíblico, de lo que el texto bíblico dice, ¿ok? Para agregar algo más, la palabra profetizar, o sea, profetizar simplemente es anunciar un mensaje. Tú puedes anunciar un mensaje, ¿verdad? Por medio de una revelación directa de Dios, por medio de una iluminación del texto y por medio de una inspiración del texto. O sea, los profetas en la antigüedad, en la Biblia hebrea, en el Antiguo Testamento, eran por revelación, mensaje directo por Dios. Profetizar, llevar el mensaje. Llevar el mensaje en los escritores bíblicos del Nuevo Testamento en sí también está ligado a profetizar, a la función de profetizar. También, por ejemplo, Juan. Pero ese mensaje no necesariamente tiene que ser por revelación, sino que también ahí está la inspiración, porque el Espíritu tiene que guiar a la persona que escribe el texto. Y profetizar, nosotros también podemos, pero mediante la iluminación del texto. Es decir, cuando tú te paras en tu iglesia y tú lees un mensaje que consuela al pueblo de Dios, un mensaje que exhorta y regaña y edifica al pueblo de Dios, eso es profetizar. Ahora, yo no utilizaría este mensaje, estas palabras en la iglesia, porque se ha desvirtuado tanto y malentendido tanto todas estas palabras que la verdad yo no la usaría. Bueno, voy a profetizar, yo no. O sea, lo que pasa es que hoy en día, quiero que me entiendan, quiero que simplemente me entiendan, es mi apreciación personal, lo repito por tercera vez, disculpen. Hay palabras que le han puesto oro, palabras de plata y palabras de bronce. Apóstol y profeta es una palabra de oro, wow. Pero ya el pastor, pobrecito, vamos a colocarle plata. Y a los maestros le colocamos bronce, que lastimosamente ya maestros se necesitan en las iglesias. Y no hay, porque hoy en día no se enseña la palabra correctamente en la mayoría de congregaciones, en la mayoría. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia no habla de una iglesia jerárquica, sino de una iglesia orgánica, es decir, un cuerpo que todos tienen distintas funciones. Eso es todo. El apóstol simplemente tenía una función específica. Bien. Por ejemplo, yo la función de apóstol la veo hoy en los misioneros. Es una misión apostólica. ¿Ok? No la veo como una palabra de oro, simplemente la veo como una palabra lo que significa un embajador, un emisario, una persona que lleva un mensaje. Entonces, para mí, un misionero y apóstol es sinónimo, porque yo no le pongo el matiz jerárquico que existe, sino el matiz orgánico de función en un cuerpo. Pero tampoco yo le diría a un misionero apóstol. ¿Por qué? Porque hoy se ha desvirtuado tanto y todo está tan dañado que yo no quiero confundir a las personas. Entonces, esa sería mi apreciación personal con los apóstoles y con los profetas. Gracias, profesor Anderson. Sí, coincidimos en varios puntos, mi querido hermano. Cristian, adelante con tu comentario, por favor. Muy buenas noches para todos. Estamos acá en Sudamérica, ¿me escuchan? Sí, perfecto.
Listo. Muchísimas gracias al maestro Anderson por atreverse a hablar de uno de los temas mucho más complejos sobre la escatología y mucho más sobre el debate sobre el milenio, que desde la iglesia primitiva hasta la actualidad, y como esta noche estamos hablando y debatiendo acerca de esto. De mi parte, muchísimas gracias por sus conocimientos y su exposición que nos quiere dar. Maestro Anderson, mi pregunta es la siguiente. Estas perspectivas que usted nos ha señalado brevemente, amilenialismo, posmilenialismo, premilenialismo, ¿qué relación tienen? Y yo lo llamo así, o algunos lo han llamado como el pequeño apocalipsis de Jesús acerca de su exposición que da el Señor en Mateo 24, incluso se extiende a Mateo 25. Sobra recordar algunos puntos de lo que habla el Señor en esta porción. Él nos habla de que todo esto será principio de dolores, los entregarán a tribulación, habla sobre la abominación desoladora. Dice que después de esta tribulación el sol se va a oscurecer, la luna no dará su resplandor, y que aparecerá la señal del Hijo del Hombre, que todas las tribus harán lamentación y verán al Hijo del Hombre sobre las nubes, que enviará a sus ángeles. Nos habla sobre la parábola de la higuera. También menciona que nadie sabe ni la hora ni el día. Nos habla que el contexto será como en los días de Noé. Habla de la parábola del siervo fiel, infiel, y continúa con las demás parábolas en la exposición del capítulo 25. En relación a esto que habla el Señor, maestro Anderson, usted, ¿qué podría explicarnos acerca de estas perspectivas acerca del milenio en relación a, digamos, a la escatología del Señor Jesucristo en Mateo 24? Muchas gracias. Bueno, hermano Cristian, tiene muchísima relación. Bien, ¿por qué tiene muchísima relación? Si tú aplicas un método preterista, cuando habla de principio de dolores, la abominación desoladora, está hablando directamente de la persecución en el año del 62 al 70, con Nerón, ¿ok? Y la destrucción del segundo templo. ¿Okay? Si tú aplicas una perspectiva futurista, ¿verdad? El principio de dolores, la abominación desoladora, tiene una repercusión futura, ¿ok? Hay que entender, yo pienso que cuando uno lee Mateo 24, uno lo tiene que dividir en tres partes. Porque y no solo Mateo 24, porque creo que es un error. Hay que leer Mateo 24 y 25. ¿Okay? Mateo 24 y 25. Él empieza hablando de una persecución. Luego, ¿verdad? Él empieza hablando cuando el sol se oscurecerá. Y allí habla de la venida del Hijo del Hombre. Y luego Mateo 25 habla del juicio. Cuando habla de la venida del Hijo del Hombre, mira que habla de todas las tribus se lamentarán. Que Él enviará a sus ángeles y y pasan muchas cosas. ¿Ok? Entonces, la relación es, para mí es total, porque en función al método que tú utilices, vas a entender esto, aplicar o lo vas a aplicar al año 70 con la destrucción del segundo templo, la persecución de los cristianos hasta el 90, o lo vas a llevar a un evento futuro a nivel cósmico. Yo pienso que ahí está, es relacionar, es una relación evidente. Ahora, yo creo también de que cada uno de los métodos preteristas, historicistas, tiene debilidad y tiene fortalezas, ¿ok? Porque, por ejemplo, cuando tú hablas de principio de dolores y persecución y todo esto, bueno, un preterista lo aplica muy fácilmente a la persecución en el siglo I. Ok, está bien. Sí, pero ¿cómo entonces puedes articular la continuación cuando el sol se oscurecerá y inmediatamente verán la señal del Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes y enviará a sus ángeles por sus escogidos? Una percepción preterista no puede, ¿verdad?, ligar esto, o es muy forzado ligar esto con una posición preterista, porque está hablando directamente de la parucía. Entonces, allí sí hay algo futurista. Entonces, yo creo que
hay una relación y hay que tener cuidado al momento de estudiarlo, porque hay algunos que dicen, hay algunos que lo colocan como que muy simple. Bueno, la persecución se dio en el año 70 y todo, y ya. Sí, pero ¿y lo demás? Porque mira que el capítulo 25 habla de las 10 vírgenes y habla del juicio de las naciones. Y eso no ha sucedido. Evidentemente, ¿verdad? Entonces tendrías como que, bueno, de aquí a aquí ya se cumplió y estamos esperando de ahí en adelante. Es decir, hay veces que utilizar un método, o sea, yo no digo que utilicen un solo método, particularmente yo no lo hago así. Yo utilizo los 4 métodos. Y creo que en algunos puntos es muy forzado utilizar uno. Hay que utilizar otro. Y en algunos puntos no hay que utilizar ese, sino el otro. Entonces, para mí hay una relación total en Mateo. O sea, porque inclusive mira que cuando habla de que todas las tribus se lamentarán, enviarán a sus escogidos, en Apocalipsis 19, con la caída de Babilonia, de la gran ramera, también habla de que él enviará a las aves del cielo a comer carne y todo esto. Y cuando habla de Zacarías y los profetas del Antiguo Testamento habla de un baño de sangre increíble. Entonces creo que hay algo más futurista que simplemente entenderlo a nivel de preterismo. Creo que es muy forzado entenderlo a nivel preterista. Esta es mi opinión. Gracias, profesor Anderson. Cristian, no sé si aclare un poco tu inquietud o quieres algún comentario. Maestro Anderson, quiere decir de que, o de acuerdo a lo que yo también le he escuchado, usted tiene una inclinación futurista, podríamos decirlo, de carácter premilenialista, o me estoy equivocando, quizás. Y muchísimas gracias por la respuesta. Bien, mi inclinación no es premilenialista dispensacional, para nada, por ahí no. Estoy de alguna manera un poco inclinado con el premilenialismo histórico en cierta parte, pero no descarto de que el milenio sea simbólico. Es decir, yo no me corto las venas por si el milenio es simbólico o literal. La verdad, yo me declaro muy ignorante en el tema, porque tanto una postura como la otra hay que forzarla demasiado. Algo sí no creo. Yo no creo que ya estamos en el milenio. ¿Okay? El amilenialismo dice eso, que ya estamos en el milenio. Eso sí yo no lo creo. Pero que no quiera, que yo diga que no estamos en el milenio, no quiere decir entonces que yo creo que el milenio es literal. No quiere decir eso. El término el tema del milenio es uno de los puntos más difíciles en el Apocalipsis. ¿Ok? Es algo, un punto muy difícil. Yo la verdad no me corto las manos, pienso que puede ser simbólico, pero no simbólico que ya estamos en el milenio específicamente, sino simbólico a otro nivel. A otro nivel en el cual, parecido a la postura simbólica que indica que Satanás fue atado y todo lo demás, me puedo ligar a eso. Pero yo la verdad estoy abierto a las dos posturas. O sea, estoy abierto a las dos posturas. Toda mi vida. Sí, yo nací en una iglesia dispensacionalista. Y toda mi vida yo creí que el premilenialismo dispensacional y creí en el milenio literal. Pero hoy en día yo me declaro muy ignorante sobre eso y no estoy seguro de los dos, porque para mí los dos, o sea, entenderlo como simbólico, como el amilenialismo, y entenderlo como literal, como el premilenialismo, es muy forzoso. Y entendiendo que esto viene de la apocalíptica, de un ingeniero literario como la apocalíptica, la verdad no me interesa mucho. Para mí es muy irrelevante. Simplemente me interesa el mensaje principal, que es el mensaje, por ejemplo, que yo le dejé como consolación de Apocalipsis capítulo 22. Pero sí soy muy futurista. Eso sí es verdad. Yo creo que toda la historia, ¿verdad?, está preparando el Apocalipsis. Eso es lo que yo creo, que toda la historia prepara el Apocalipsis. Parte de la historia es el Apocalipsis. En cierta manera, porque parte de la historia, ¿verdad?, tiene que colocar el fundamento de eso. Pero para mí el clima será eso. Porque cuando yo veo Mateo 24 y inmediatamente el sol se oscurecerá, hermano, eso para mí es la venida de Cristo.
No sé si para alguien aquí ya llegó, pero para mí no, porque el sol sale todos los días. Entonces, muchas gracias. Gracias, profesor Anderson. Perdón, no sé si Tomás Sequera levantó la mano y tenía un comentario o simplemente hizo así. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Mira, una pregunta. Si yo creo que, digamos que la profecía viene siendo revelada progresivamente, o sea, que pasa el tiempo y yo voy entendiendo realmente que el mensaje que Dios nos quiere dar, ¿cómo yo puedo eso congeniarlo con una posición fija y previa? Por lo menos, ¿cómo yo puedo decir que yo asumo esta posición histórica o una posición muy fija si es una revelación progresiva? Por ejemplo, hoy, después que pasa el tiempo, yo puedo entender mucho una profecía porque ya se cumplió, pasa a ser en vez de una profecía o una historia ya cumplida, para que tú me orientes pues, un poco en eso. Bueno, yo creo que cada uno de nosotros debe forjar un criterio, una creencia, pero objetiva, respetuosa. Es decir, respetar al texto bíblico, no forzarlo. Estudiar cada uno de los puntos a nivel apocalíptico o del apocalíptico o del apocalipsis, ¿verdad? Y es algo que amerita años. Es decir, el apocalipsis, yo creo que se debe estudiar y este criterio debe ser objetivo en el sentido de que puedo estar equivocado y ser muy cuidadoso al momento de leerlo, muy cuidadoso. Pero entender de que a pesar de las divergencias que existen, hay un mensaje común. Y suele suceder de que ese mensaje, ¿verdad?, tiene un final muy parecido. Por ejemplo, los 24 ancianos. ¿Qué son? Bueno, la gran mayoría dice que representa un gobierno. Sí, un gobierno. Algunos dicen que son representantes de las 12 tribus, los 12 apóstoles. Bueno. Otros dicen que es la iglesia. Bueno. Otros dicen que se podría decir que es el concilio divino, son ángeles. Bueno. Pero al final de todo, ¿qué es lo que importa? ¿O cuál es el mensaje común? Que está hablando de un gobierno. Cuando habla de la marca de la bestia, 666, ¿será un chip? ¿No será un chip? ¿Ya se cumplió? ¿No se cumplió? Yo creo que al final el mensaje es común. O sea, las conclusiones de cada uno de los puntos son comunes. El que tenga la marca no podrá ni comer ni beber. O sea, el que tenga la marca de la bestia es una persona que está alejada de Dios. Entonces yo veo creo que nosotros deberíamos ser más reflexivos que ponernos y meternos en una subjetividad de que significa esto, lo otro. No, yo creo que el texto hay que tratarlo con mucho cuidado. Tú puedes creer que el milenio es literal. Ok, créelo. Cree que el milenio es literal. Pero al final, sea literal o simbólico, el reinado de Cristo se va a dar. Entonces, yo creo que muchas veces nos debemos enfocar. O sea, miren, yo no quiero que yo no tengo todas las respuestas. Pero yo sí tengo un enfoque. Y el enfoque es la consolación, la exhortación y la esperanza del mensaje. Es la culminación, el clímax del mensaje. Y si no entiendo nada, no entiendo, pero yo creo que Dios va a obrar en el final y Él es soberano y el mal será destruido y existirá una era mesiánica y Él va y yo estaré allí. La esperanza. Entonces, en primer lugar, yo creo que nos tenemos que abocar a la esperanza y dejar en segundo lugar si es literal, si es simbólico, si no, y manejarlo con mucha delicadeza, mucho cuidado, y no maltratar a la otra persona que piensa mal, que piensa distinto. Simplemente tiene un criterio distinto, criterio que nosotros podemos cambiar el día de mañana. O sea, no ser cerrado con el texto,
es apocalíptica, uno no puede ser cerrado. Es que el género te apunta a eso. Yo puedo ser cerrado con la historia. Algo histórico yo soy cerrado. Fue así, ya. Así lo dice algo histórico. Pero ser cerrado con apocalíptica, no es bueno. No es bueno porque es mucha simbología que hay ahí. Entonces mi recomendación es simplemente que estudies el texto, tengas un criterio, pero un criterio abierto, objetivo, y el enfoque sea la esperanza del texto. Última cosa, yo sí creo que hay que tener mucho cuidado con los profetas o las profecías porque hayan por ahí, porque creo que la Biblia ya encierra casi todas las profecías como lo que Dios quiere decirnos, ¿no? Lo que sí necesitamos es revelación sobre lo que Él dice, ¿no? Y eso sí necesitamos la luz sobre eso, o sea, ten mucho cuidado con eso, estoy de acuerdo. No, sí, eso que decías al principio es muy importante, la revelación progresiva de Dios. O sea, Dios se revela a nivel progresivo. Pero incluso mira que hay cosas en el Apocalipsis que dice sobre los truenos, no escriban la explicación. Esto está sellado. Esto está sellado para aquel día. Entonces, inclusive creo que hay esencia del Apocalipsis que Dios no quiere que entendamos del todo, sino que cuando suceda nos daremos cuenta, ay, cuidado, puede ser que Así ya. Así. Una última cosa, por ejemplo, yo cuando leo El Valle de los Huesos Secos de Ezequiel 37, analizo mucho siempre que es la nueva constitución del Estado de Israel que viene producto del holocausto, ¿no? O sea, bueno, así lo veo yo, ¿no? Bueno, eso es una revelación que yo lo puedo ver ahorita, porque, o por lo menos la puedo entender así porque ya ocurrió, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que uno va viviendo, ¿no? Y analizando. Es todo. Sí, no, esa es una perspectiva dispensacional, más que todo dispensacional, futurista dispensacional, más que todo se abarca a ese punto. Pero entiendo tu punto como muchos ven el tema de los huesos secos. Gracias, Tomás, gracias, profesor. Tiene la palabra sí, Ronald Bonilla. Adelante, Ronald Bonilla, con tu comentario o pregunta. Bien, profesor Anderson y Lucas y a todos los de la Escuela de Alejandría. Para mí es una alegría de ser participante de esta escuela porque traen unas cosas muy importantes como las herramientas que nos ponen a todos los que generalmente no hemos estudiado de esa manera, sino hemos estado siempre ligados a una rama teológica, pero ahora como que nos ponen las herramientas sobre la mesa para poder escoger de cómo nosotros tomar esas herramientas para luego conducirnos a una interpretación más certera. Y entrando al tema de lo que estaba tratando el profesor Anderson, yo sé que los modos o las formas interpretativas son varias y cada uno tienen altos y bajos. Y lo que hace rato preguntaba un hermano sobre la relación que tiene esto de la marca con el Shema del Antiguo Testamento y saltándonos hasta nuestra actualidad que estamos, como que vemos una relación por lo que estamos viviendo ahorita en este tiempo de pandemia, por lo que veo generalmente en todos los países, generalmente acá, por ejemplo, en mi país, que está vecino con el hermano Lucas, veo que estas cosas se vienen a unas cosas que ya pienso, ¿no? Que se va a exigir a las personas para poder acceder a un trabajo, para poder acceder a un supermercado, para poder acceder a viajes. Parece que tuviera bastante relación con esto lo que dice Apocalipsis. Entonces, eso como que te lleva a una interpretación de una de esas ramas, de una de esas formas interpretativas, parece que te lleva como que te acerca, ¿no? Como que te dice, ¿no? Parece que es esto.
pero mañana o el otro año puede cambiar esa forma. Entonces, ¿cómo relacionaríamos ese acontecimiento que estamos viviendo con lo que está diciendo Apocalipsis? Eso sería mi pregunta, pero yo agradezco a Anderson sé que es difícil, un tema un poco complejo, teniendo pues alumnos, hermanos de diferentes ramas teológicas, y a veces como que uno choca y como que estuviera yendo en un auto y ¡pum! Choca con lo que siempre ha estado relacionado, ¿no? Y viene otra interpretación, pero sería más lógico, más sano, más de una mente más abierta para poder entender todos los métodos de interpretación y así uno elegir con cuál realmente la Biblia está más cerca, más acertada. Entonces, la pregunta que le dejo al hermano es, ¿qué relación más o menos habrá entre lo que ahorita se está viviendo con lo que Apocalipsis relaciona sobre la marca? Eso sería mi pregunta, profesor Anderson, y gracias por la oportunidad. Bien, muchas gracias, hermano. A ver, para ello quiero articular una pregunta bastante esquematizada en el momento. Bien. Hay discusión de cuándo se escribió en el Apocalipsis. ¿Años 60, 70 o en el año 90, al 100? En el año 60, 70, bueno, 62, 60 y algo, quien estaba en el poder o era emperador era Nerón, primeramente. Con la persecución del 90 era Domiciano, el que perseguía a la iglesia. Bien, voy a colocar o voy a compartir algo. Esto es algo, yo no iba a hablar de esto, inclusive estas láminas no son mías, no quiero como que dañar derecho de autor. Esta lámina es de una persona que a veces escucho y me gusta mucho, se llama Javier Salazar. Si algún día escuchas este video, Javier, discúlpame por tomar tus láminas y colocarla en este momento como un ejemplo. Quiero articular algo muy rápido, ¿ok? Aproximadamente, creo que existen aproximadamente 129 papiros griegos del Nuevo Testamento, ¿ok? Y 7 de ellos poseen del libro de Apocalipsis. El tema de la marca de la bestia es algo que aparece en el P47 y en el P115. El P47 y el P115 son datados, ¿verdad?, de fechas muy antiguas, finales del siglo I, II, III, por allí, como la misma imagen lo puede mencionar. La marca de la bestia se manifiesta en estos dos papiros, P47 y P115. Se dice que el más antiguo es el P115, el papiro más antiguo que posee esa marca de la bestia, el 666. Bien, esa es la marca que aparece en el papiro P47, perdón. Esa es la marca que aparece en el papiro P47, ¿verdad? Y como si suman, ok, hay que entender tanto el hebreo como el griego, ¿verdad? Las mismas letras tienen funciones numéricas. En el español no. Nosotros tenemos la A, la B, hasta la Z, y por otro lado tenemos los números. Si nosotros sumamos, tanto en griego como en hebreo, las letras de Nerón César, esa palabra que dice Kaiser, que es Nerón Kaiser, Nerón César, que es el emperador en el año 60, ¿verdad? Al 70, bueno, no fue exactamente creo que fue del 64 al 68 que fue Nerón, no me acuerdo en este momento. La sumatoria de esas letras son 666. En el papiro P47 del año 250 más o menos está ese registro. Y aquí está en el Códice Vaticano, Códice Alejandrino y Códice Sinaítico. Ya en el Alejandrino y en la letra aparece la expresión, es decir, escrito 666. En el Vaticano sí aparece la expresión
¿Ok? Ahora, hay un manuscrito, y también esta palabra aparece, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, que ya es escrita como tal. Lo estoy haciendo muy rápido para que vean. En el códice no sé cómo se pronuncia, del siglo IV, ¿verdad? Aparece una variante textual. No aparece 666, aparece 616. El manuscrito más antiguo, que es el papiro 115, ¿okay? Se dice que es el más antiguo. Hay una lucha y hay una guerra. Se dice que no aparece 666, sino que aparece 616. Y 616, cuando uno saca la cuenta, ¿verdad? Significa Domiciano. Es decir, dentro del pensamiento hebreo, dentro de la cultura hebrea, ellos utilizan un método que se llama la gematría. Se encarga de codificar, de codificar frases en números. ¿Ok? En números. Por ejemplo, Jesucristo es el 444, si no me recuerdo. Creo que hay una porción de que habla de que pescaron 152 o 53 peces en uno de los evangelios. Creo que es el evangelio de Juan, no me acuerdo en este momento. Cuando ustedes pasan esa expresión, ese 152, 153 al hebreo, da Benei Elohim, los hijos de Dios. ¿Okay? Y estaban pescando los apóstoles, hijos de Dios, al final ante la ascensión de Cristo. Y cuando Cristo toma a los apóstoles, le dice, yo os haré pescadores de hombres. Es como si Cristo en ese momento estuviese dando una profecía que a nivel de gematría él la iba a cumplir en un futuro antes de que él ascendiera. La gematría está a lo largo del texto bíblico. Curioso de que del 64 al 70, ¿verdad? Con la destrucción del templo, se evidencia en un manuscrito como 666, pero la persecución del 90 como 616. Inclusive hay otros números. ¿Por qué hago esta explicación? No sabemos o no tenemos una respuesta específica, pero quizás el escritor en ese momento era su 666, era su bestia. Posiblemente otro escritor, su 616 ya no era Nerón, era Domiciano, por eso que coloca 616. Y era su bestia. Era el que se perseguía en ese momento. ¿Bien? Era el que estaba persiguiendo a la iglesia en este momento. Entonces, posiblemente, el manejo del texto, ¿verdad? Porque hay que entender algo. El texto bíblico es como texto, ¿verdad? Y abajo del texto hay una base política, social, religiosa, cultural, filológica. Y a medida que el texto va atravesando la historia, distintos grupos van teniendo ese texto. Y es como sensores. Cuando sucede algo a nivel político, mueve el texto, puede mover el texto. Cuando puede mover el texto, el escritor o copista puede influenciar el texto de alguna manera. Por eso es que hoy, y lo vimos con nuestro hermano Lucas, aproximadamente 5.800 manuscritos y más de 250.000 variantes textuales. Para concluir, ¿cómo aplicar esto al día de hoy? La marca de la bestia. Quizás para un escriba, la marca de la bestia era el 616 porque él veía a Nerón. Y para usted escriba, era el 616 porque veía a Domiciano. Ahora, el Apocalipsis 13, capítulo 15, dice, y le fue dado aliento a la imagen de la bestia, hicieran hablar a la imagen de la bestia, e hicieran que fueran muertos cuantos no adoraban la imagen de la bestia. Y hace que todos, a pequeños y grandes, a ricos y pobres, a libres y esclavos, les pongan una marca en su mano derecha o en su frente, y que ninguno pueda comprar ni vender, sino el que tiene la marca, el nombre de la bestia y el número de... Y aquí está la sabiduría. El que tiene entendimiento deduzca el número de la bestia, porque su número es número de hombre y su número es 666. Yo tengo una definición para la expresión sabiduría. Es una definición propia. La sabiduría es la correcta respuesta del principio. Es decir, una ley es algo literal. Es decir, no matarás, no mentirás, ya, listo. Pero muchas veces
cuando nosotros queremos entender, la Biblia no nos da la respuesta directa, pero sí nos da muchas veces principios indirectos. Esos principios indirectos, al sacarlos, al hacer exégesis y aplicarlos en nuestra vida, esos principios de la manera correcta, es sabiduría. Hermano, vea, el texto dice que todo el que tenga la marca de la bestia, o mejor dicho, todo el que no tenga la marca de la bestia no podrá comer la marca de la bestia, hay que adorar a la bestia. Para mí la bestia, la Babilonia, lo que como la gran ramera, como ustedes quieran llamar, es todo el sistema dominado por Satanás que no se dirige bajo los preceptos bíblicos, desde Adán hasta la última persona que viva. Satanás tiene un sistema, y no es un sistema que nació en el siglo I con Nerón o con Domiciano. Es un sistema, uno solo, que empieza porque él se revela antes del huerto, y va a culminar con Apocalipsis capítulo 20, cuando sea echado al lago de fuego, él, su imperio y su sistema. Cada vez en la historia que aparezca un sistema que nos empuje a no adorar a Dios, sino adorar a la bestia en ese instante de la historia, ¿verdad? Será un sistema que lleva una marca. ¿Y cuál es la marca? La adoración. Todo tiene que ver con la adoración. Entonces, con este tema de la vacuna y todo eso, hermano, vea, yo le digo algo, cuando el gobierno, y yo creo que no falta mucho, ustedes ven, por favor, busquen cómo ha evolucionado la religión musulmana en los últimos 20 años. Una cosa increíble, increíble. Creo que hay 2.5 billones de musulmanes. Para el 2050, 2070, esto va a triplicarse. En Europa los europeos no están teniendo hijos, no les interesa tener hijos. Y un musulmán tiene 6 y 7. Algún día, por un punto musulmán, católico, lo que sea, vendrá un sistema, y no algún día solamente, hoy en día también, que nos dirá, adórenme a mí. Y en ese momento, yo pienso que hay que la marca de la bestia para mí. Para él fue Nerón, para él fue Domiciano, para él fue el 666, para él fue 616, para mí es quizá el 2021. Entonces yo creo que hay que identificar. No nos ahoguemos en la estructura, en esa apocalíptica, no nos ahoguemos. Miremos a dónde nos quiere llevar. Y yo creo que ese a dónde nos quiere llevar es algo muy sencillo de aplicar a nuestra vida. Mucho con la adoración a Dios y la adoración al mundo. Muchas gracias. Gracias, profesor Anderson. No sé si mi hermano tenga alguna interlocución o proseguimos. Ya, por cuestiones de tiempo, vamos a cerrar con 2, 3 preguntas más que ya las tengo agendadas. No sé si mi hermano Raúl, su intervención sea breve. Adelante y ya digo el orden de las próximas preguntas. Adelante, hermano Raúl. Gracias, hermano Lucas. Voy a tratar de ser breve. Respecto a la pregunta del hermano Ronald Bonilla, tal vez lo que había escrito en el chat era específicamente qué tiene que ver la vacuna del COVID, ¿verdad? Porque eso era lo que había preguntado él con comprar, vender, viajar, etcétera. Y el comentario que quería hacer es que, bueno, desde mediados del siglo XVIII más o menos, el sistema, como bien lo ha definido el hermano Anderson, ha venido a querer controlar y saber todos los datos de la humanidad. Por ejemplo, antes la gente guardaba en sus casas, en sus cofres, bóvedas, monedas y joyas que tenían un valor intrínseco, es decir, eran de oro, de plata, piedras preciosas. Luego el sistema bancario transmuta todo eso a lo que es el papel moneda, ¿verdad? A las notas bancarias, por lo cual tenía que saber tus datos para saber cuánto había almacenado en el banco. Ese sistema, digamos, tuvo cierto éxito en controlar
a las personas, pero no a todas. Luego se inventa el dinero plástico, el dinero electrónico, y no es muy descabellado creer que en algún momento todo eso va a desaparecer, ¿verdad? Y vamos a usar algún tipo de marca, ¿verdad? En algún sitio de nuestro cuerpo que nos indique, por ejemplo, cuánto ganamos en la jornada laboral de la semana, de la quincena o del mes, ¿verdad? Entonces, es el comentario que quería hacer, que no debemos de perder de vista que ciertamente hay un sistema, ¿verdad? Que por lo menos en la conciencia que más o menos tenemos nosotros de nuestra historia próxima pasada, desde hace 150 años o más, nos quiere controlar, ¿verdad? Entonces, como bien decía Anderson, el sistema seguramente era diferente con Nerón, con Vespasiano, con Domiciano, etcétera, ¿verdad? Pero era su realidad en ese momento. Pero en ese sentido, creo que la fuerza que sigue teniendo el mensaje escatológico es una fuerza atemporal, que en algún momento va a cuajar, por supuesto, en algún momento las cosas van a suceder, van a terminar de suceder, y entonces ahí vamos a darnos cuenta si verdaderamente estábamos en lo correcto o no. Gracias. Muchas gracias, hermano Raúl. Bueno, los siguientes en participar van en este orden. Ya nos toca un poco de brevedad por el tiempo, pero van en este orden. Mi hermano Mario Espinosa, sigue Catherine Rodríguez y finaliza mi hermana Yuko Nakazone. Adelante, mi hermano Mario. Hola, no, perdón, Luca, yo no pedí hablar, pero bueno, básicamente creo que es importante un comentario que me parece importante hacer un comentario de un comentario que hizo un hermano, que es lo que nos pasa mucho, que nos impide un poco avanzar, porque creo que no hay que confundir fe con creencias. Cuando uno dice, no, es que desde mi fe, no, yo tengo un montón de creencias y yo creo que todo el día tenemos que revisarlo. De hecho, en el mundo de los negocios, hoy día lo que más se dice es que uno tiene que tener la declaración de principio en draft, o sea, en borrador, porque está tan rápido cambiando todo y el conocimiento que, que finalmente yo en lo personal me he encontrado con mucha información en el Antiguo Testamento. Ya me es muy difícil encontrar algo que haya dicho algún apóstol, que haya dicho el Mesías, que haya dicho, que se haya comentado, que no esté en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto. Y el tema de la marca, el sello de Dios que está en la frente y en la mano, justamente está relacionado con el Shema. Yo también lo tenía contemplado así, y creo que por ahí va la micro, como decimos nosotros, por ahí va el autobús, digamos, hay que tomar el autobús correcto. Básicamente eso, yo creo que es importante porque peligra todo, hasta la salvación, en mi opinión, si uno se pierde en el camino. Entonces uno tiene que estar muy atento a abrir el corazón, y la fe es creer en Dios, pero también en su escritura, es creerle a Dios, y eso es lo que tenemos que creer, más que creerle a lo que nos contaron, y que de verdad ya, yo creo que eso hay que empezar a desecharlo rápidamente. Eso. Gracias por el espacio. Muchas gracias, hermano Mario. Tiene la palabra y turno Catherine Rodríguez. Adelante con tu comentario o pregunta. Sí, buenas noches. Es Catherine Rodríguez desde Saint República Dominicana. Para hacer una pregunta al profesor. Bueno, primero dar las gracias por todo esto que nos ha enseñado en esta noche. La pregunta es respecto a la gran tribulación. ¿El profesor cree que la iglesia estará dentro de este tiempo o que ya la iglesia habrá sido raptada? Gracias. Gracias, Catherine. Adelante, hermano Anderson. Bueno, Catherine, quiero que entiendan algo. Sus preguntas, muchas de ellas son, o sea, tienen que ver mucho con mi creencia. Bien, o sea, tienen que ver mucho con mi creencia. No quiero herir susceptibilidades ni tampoco, o sea, es una pregunta que va con lo que yo creo, ¿ok? Lo que mencionas de la gran tribulación, entendiendo la exégesis de las 70 semanas de Daniel en el libro de Daniel,
cuando habla de la última semana, los 7 años de la gran tribulación. Es una perspectiva directamente que la vamos a ver mañana. Eso que estás mencionando lo vamos a ver mañana, lo vamos a explicar. ¿Okay? Eso nace en el siglo XVIII con John Nelson Darby, que es el padre del dispensacionalismo clásico. El premilenialismo dispensacional nace en el siglo XVIII. ¿Okay? Y esa es la postura. No nace con John Nelson Darby, ya eso venía con otra persona, de otra religión, de un cura. Él la desarrolla, la esquematiza. Él la desarrolla, Scofield la esquematiza, la plasma en la Biblia de Scofield, la Biblia de Scofield se vende por millones de personas, y hoy esa es la creencia. Esa creencia, el premilenialismo dispensacional, dice que la iglesia no pasará, o sea, que la iglesia no pasará, la iglesia no pasará por la gran tribulación, y colocan la gran tribulación en 2 partes, como 7 años, 3 años y medio y 3 años y medio. Yo creí esa postura por mucho tiempo, pero hoy en día no la creo. No, creo que es antibíblica. O sea, creo que la iglesia va a pasar por la tribulación. Y lo que pasa es que ese exégesis se saca cuando tú divides Israel y la iglesia. Entonces, viene por allí. Entonces, cada vez que hay persecución, ese es Israel. Ya, esa es la respuesta. Pero eso viene por allí. Y es una postura totalmente nueva. Tiene 200 años. ¿Okay? O sea, esa creencia nunca ha existido. Nunca. Catherine, ¿quieres hacer una interlocución o esperas hasta mañana o algún comentario adicional? Bueno, vamos a esperar a mañana entonces. Muchas gracias. Gracias. Con gusto, man. Mi hermana Yuko, usted tiene el último turno para preguntar o comentar. Adelante. Sí, había bajado la mano porque me parecía bastante, pero voy a aprovechar de que Anderson es joven, tiene, parece, bastante resistencia. Y sí era sobre el tema de que estaban comentando sobre el 616, que era según la bestia de turno, digamos así, ¿no? Igual que ahora que se encuentra de todos en todos lados, hasta en el www, en internet, en todos lados. Y de paso en el código de barras también se encuentra todos esos números y se supone que es la bestia de turno, ¿no? Pero sí yo quería saber, ya que hay como 518 citas, dice, del Antiguo Pacto o del Viejo Testamento, y hay 88 específicamente de Daniel, ¿no? Y hace mucho yo pensé, me llegó una reflexión de que en realidad sí lo escribió Juan, pero hubo muchos agregados después, hasta que se dio un nombre que era un presbítero al final, que era Juan, ¿no? Y en el primer siglo no. Se calcula de que nunca pudo ser Juan, porque si no tendría como 170 años en el momento que lo había escrito, ¿no es cierto? Voy a esto, rapidito, solamente para preguntar esta duda. En verdad que puede ser que sea una recopilación de todas las cosas. En el siglo IV creo que hasta se mandaba a la hoguera si no lo creían. Entonces fue como un agregado, así como el final corto de Marcos, ¿no? Un agregado de todas esas, ¿cómo se puede decir? Pensamientos que había en ese momento, como para modificarlo y quede algo parecido a lo que dijo Juan, ¿no es cierto? Y porque si uno lee Apocalipsis parece frases cortas, todo y hecho un libro, ¿no? Si había esa posibilidad o si se tiene, por ejemplo, vestigios de manuscritos antiguos que digan eso, o sea, que realmente compruebe que fue un agregado de muchas enmiendas, y hasta que llegó al siglo IV, que bueno, se lo canonizó después. Y también había un lugar que decía que los 24 ancianos podría ser una representación de 24 divinidades de los dioses babilónicos, y que por ahí quisieron representar otra cosa, no exactamente lo que dice en Apocalipsis, ¿no? Si es más
metáfora, digamos, o un no literal todo lo que se escribe, por cuál se apoyaría, mejor dicho. Yo no sé, por eso le pregunto esto. Si es posible, ¿no? Y gracias por el tiempo, profesor. Sí, hermana Yuko, muchas gracias. Bueno, la articulación en las diferentes propuestas de interpretación, hay que entender algo. La historia, ¿verdad?, está muchas veces manejada por contextos específicos y cada grupo entiende algo en un contexto y años después otro grupo lo va a manejar de otra manera. Eso es lógico, ¿ok? Posiblemente desde cuando se ha escrito Apocalipsis, en ese momento ellos creían que esa literatura era para ellos y ellos la estudiaron de esa manera y la entendieron literal muchas veces, otras veces parte simbólica, pero era para ellos. Luego hay que entender de que en el siglo I en adelante, la gentilización de las iglesias primitivas dio lugar a nuevas interpretaciones, nuevo manejo, nuevo desarrollo de la literatura neotestamentaria. También hay que entender de que Jesucristo no ascendió y ya todo tenía en la Biblia, no. Los escritos, por ejemplo, la carta de Romanos la leían en Roma, la de Corintios en Corintio y así. Y poco a poco se fue unificando. Pero a medida que se fue extendiendo y se fue unificando, ¿verdad? Cada grupo, de alguna manera, leía y podía entender algo un poco distinto. Porque, ¿qué pasa? La carta de los romanos fue a los romanos, no fue a los corintios. Es decir, la carta de los romanos tiene un contexto específico y tiene un mensaje específico para ellos. Puedes tener un principio indirecto a otra iglesia, sí, pero tiene un mensaje para ellos. Entonces, cada iglesia entendió el mensaje, pero luego de que esas cartas se empezaron a copiar y se pasaron a regar por todo el mundo conocido, los grupos también empezaron entonces a tratar de entender lo que ahí decía. Y muchos grupos, ¿verdad? Hay que entender de que empezaron a nacer posturas. Por ejemplo, los gnósticos. Los gnósticos eran sumamente alegóricos porque ellos tenían una percepción helénica directamente de Platón. Entonces ellos entendieron mucho el texto bíblico a nivel alegórico, a nivel místico, pero un misticismo muy elevado, demasiado elevado. ¿Ok? Que inclusive en la literatura intertestamentaria lo vemos. Yo en mi seminario de modelos mesiánicos que están invitados, van a ver cómo el Mesías en la Biblia hebrea nace como una percepción de rey davídico, pero luego pasa a una percepción en otros grupos de un Mesías sacerdotal. Luego en el periodo testamentario se eleva a un nivel divino, hijo de Dios, hijo de hombre, cuando se maximiza luego a un nivel cósmico, soteriológico, que se pone por encima inclusive del concilio divino. Y luego vemos la unificación de toda esa perspectiva en la imagen de Cristo. Entonces los grupos van teniendo perspectivas, va evolucionando el pensamiento. Para contestar su pregunta, todo se fue unificando hasta el siglo III, el siglo IV, las creencias se fueron unificando. ¿Ok? Al principio teníamos a los evionistas, teníamos a los el arrianismo, pero todo se fue unificando. ¿Ok? Y eso dio lugar a que la mayoría aceptara cierta postura. Por ejemplo, la postura trinitaria que nace ya y se empieza a estructurar siglo III, IV, V y ya se establece como dogma. Entonces, poco a poco se empezaron a establecer como dogma. Y eso dio lugar a que ciertos grupos, ¿verdad?, desarrollaran cierta postura. Por eso es que el milenialismo nace al principio, pero después se cambia, se empieza a haber una transformación y existieron muchos padres de la iglesia con mucha influencia, Orígenes, Ireneo, ¿verdad?, que plasmaron muchos escritos y tuvieron muchos seguidores, y las iglesias tomaron eso, y eso se empezó como que a canonizar en cierta manera las creencias de ellos, por decirlo de alguna forma. Y eso llevó a que, por ejemplo, ya en la iglesia, en el siglo VIII, IX, X, el amilenialismo el preterismo amilenial fuese muy, 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 muy marcado, y ya el milenialismo era algo muy mínimo como tal. Pero ya con el siglo XVI, con el protestantismo, ya como que
hay como un respiro y ya empieza otra vez otra evolución en el pensamiento y ya nace el posmilenialismo y ya en el siglo XVIII nace el premilenialismo dispensacional. Se mire que los grupos van cambiando, se va evolucionando. La perspectiva evoluciona, el grupo evoluciona en un determinado momento de la historia. Yo no puedo decir Hermano, cuál es... Y hay coyunturas, perdón te interrumpo, Anderson, hay coyunturas históricas que hacen que se les olvide la teología. Porque por preteristas que fueran por allá en el siglo, en torno al año 1000, se supone que eran preteristas en la mayoría, pero créame que cuando se fue acercando el año 1000, a más de uno se le olvidó, y la angustia y la preocupación y el rasgadero de vestiduras. Los que estamos medio viejitos aquí, no tanto, pero que nos tocó por acá cuando se fue acercando el año 2000, usted... Acuérdese el pánico generalizado, o sea, la teología, lo hemos dicho aquí muchas veces en la escuela de Alejandría, está necesariamente anclada a los acontecimientos. Eso nunca se para eso, nunca se para eso. Pues podría explicar cosas aquí, pero no viene el caso. Y hermano Anderson, concluya, por favor. Bueno, muchas gracias a todos nuestros hermanos. Hermana Yuko. No, muchas gracias. Sí, le quería decir, pues justo el hermano William publicó un versículo que a mí me parece que lo pusieron después para no refutar lo que estaba escrito en Apocalipsis. Lo mismo que la maldición para la gente que pone el diezmo, no pone el diezmo. No, nada más. Ya, gracias, muchísimas gracias. Gracias. No, muchas gracias, hermanos. La clase, miren, la clase de mañana vamos entonces a desarrollar ya los 4 métodos de interpretación que existen hoy en día. Son los más populares y lo vamos a desarrollar el día de mañana. Vamos a ver su diferencia, vamos a compararlo y vamos a hablar un poco más sobre entonces ya como que el resultado de tanta exégesis e interpretación y de los métodos que se han utilizado a través de la historia en función a la interpretación del texto Apocalipsis, la apocalíptica, la segunda venida de Cristo, la era mesiánica, el fin de la era, el fin del mundo, como lo quieran llamar. Muchas gracias a todos. Bueno, mis hermanos, gracias por acompañarnos en esta sesión. Los esperamos mañana a la misma hora y por el mismo canal. Muchas gracias y mañana no se lo pierda porque ya es la clausura de este seminario. Entonces, como quien dice, para cerrar con broche de oro, los esperamos. Muchas gracias, Dios me lo bendiga, descansen y hasta mañana.